varios conceptos para charlar. Por supuesto también con quien tenemos el gusto de estar comunicados, como es Jorge Alperín. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Bueno, qué gusto saludarte. Te voy a pedir que me mires siempre así, para abajo, no para arriba. Que mires para abajo, para acá, para la cámara. Ahí está, ahí te estamos viendo perfecto. Bueno, Jorge, ¿en qué estás pensando vos que solés desarrollar distintos tipos de argumentaciones en función de lo que nos pasa en forma cotidiana? Sí, yo marcaría 4 o 5 rasgos de estos 6 meses de pandemia que no afloja, los contagios siguen, las muertes siguen. Yo marcaría 4 o 5 rasgos preocupantes. Uno de ellos, por supuesto, es el aumento de las desigualdades, es el peor de todos. Otro tema es la tristeza coronavirus. Hay una tristeza coronavirus ligada a la forma en que estamos viviendo estos meses. Otro factor es una creciente insensibilidad. Los riesgos del coronavirus empiezan a no sentirse y a exponerse la gente mucho más que antes. Y otros 2 factores preocupantes también, me parece, son las sobrerepresentaciones de minorías y las invisibilizaciones de las mayorías. Todos estos rasgos confluyen en un cuadro que no nos levanta el ánimo, por cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre la desigualdad creciente, nosotros vemos que aumentó, como vos lo señalabas al principio, aumentó la pobreza, la desocupación, algunos ricos enojados se exilian a Punta del Este, pero la gente pobre se va a Guernica. Hay unas 80 tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires solamente, sin contar el resto del país. Mientras tanto, lo que es malo para el gaucho no es malo para todos. Oxfam, que es una organización internacional de 19 ONGs, hizo un informe que en el caso de Argentina, los súper ricos de Argentina, que tenían aproximadamente un patrimonio de 8.800 millones de dólares al comienzo de la pandemia, ahora tienen un patrimonio de 11.200 millones de dólares. Es decir, que aumentaron un 40% su patrimonio mientras nos volvíamos todos mucho más pobres. La concentración es terrible. Los estados, Oxfam estima que los estados van a dejar de recaudar por la pandemia 113.000 millones de dólares en América Latina, que esto es el equivalente al 59% del presupuesto de salud de los países de América Latina. De manera que cada vez se abisma más las diferencias entre ricos y pobres. La tristeza, por otro lado, se percibe en que vivimos en un creciente aislamiento, en un temor por el contacto con el otro, en una incertidumbre, nos enfermaremos, nos moriremos. Todo eso forma un cuadro, no necesariamente de depresión, pero sí de tristeza, ¿no? Sí, de por un supuesto. Horizonte muy oscuro. Sí, y aparte uno siente que la mención de la tristeza a veces queda relegada en términos jerárquicos porque hay muchas otras cosas que terminamos discutiendo, qué pasa con lo social, con los ingresos, con las dificultades cotidianas, y la tristeza nos acompaña, pero no solemos hablar de ella. Exacto. Por otro lado, las sobrerepresentaciones y las invisibilizaciones. Digo, hay minorías ahora que desconocen y desobedecen todas las reglas de cuidado y salen a protestar, generalmente minorías opositoras al gobierno, pero también vemos la gente que sale a descuidarse, y lo que no vemos es las mayorías que se cuidan. Entonces es como si hubiera una permanente promoción de aquellos que dicen rompamos todas las reglas, me importan 3 cominos el virus y demás. Esos están como promocionados en las noticias, en todos lados, porque son los que se ven, los que salen, mientras que la mayoría silenciosa que obedece los cuidados, y en el caso de un gobierno popular como este, el peronismo, que tiene como característica central la capacidad de movilizar a las masas, está privado de ese recurso, mientras del otro lado se movilizan minorías y los medios multiplican el efecto masa que pueden tener esas minorías. Claro, Jorge, porque uno podría plantearse que en este contexto, en el mundo, no solamente en la Argentina, la demanda que va a surgir en términos políticos va a ser para espacios que puedan ofrecerle a la gente
más salud pública, más educación pública, porque queda claro que sin la presencia del Estado, el mercado no se va a hacer cargo de cuestiones tan sensibles como las que están pasando en este momento. Sí, el Estado de hecho ha intervenido muchísimo. Creo que los cuadros de pobreza que están en el 40%, cuando a fin del año pasado ya estaban en el 35,5%, es decir, esos 5 puntos, hay que considerar qué hubiera pasado si el Estado no hubiera desarrollado una batería de recursos para fortalecer los sectores más vulnerables como el IFE, que lo pensaron al principio para 2,5 millones de beneficiarios y llega a 9 millones, como los ATP, como los remedios gratis para los jubilados o el aumento para el 80% de los jubilados de menor ingreso por encima de la inflación. ¿Qué hubiera pasado si todos esos recursos que viene volcando el Estado no se hubieran destinado? Hoy no estaríamos hablando de un 40% de pobreza, ¿no? Y ni hablar del 56% que hoy afecta a los chicos de los sectores pobres. Jorge, la verdad que yo te agradezco muchísimo el contacto, pero no quiero dejar de preguntarte esto porque porque aparte, de alguna manera, la conversación dura a lo largo de muchísimo tiempo entre nosotros, y en algún momento me has dicho, mira, yo soy relativamente optimista en que de acá vamos a salir de una manera distinta a la que nos trajo hasta aquí. ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy estoy un poco prudente y cauto. Sí. Por allí estuve leyendo que uno de los hombres más informados sobre la evolución de esta pandemia mundial, Bill Gates, está señalando que en los países ricos se piensa que la normalidad, lo que llamamos normalidad, que yo creo que ya no va a volver, pero de alguna manera recuperar ciertos niveles de normalidad previos a la pandemia, se va a llegar en los países ricos a fin del 2021. En cambio, en el resto del mundo, nosotros incluidos, se prevé que no será antes del 2022. De manera que el optimismo lo tengo. Creo que estamos aprendiendo muchas cosas de esta realidad tan dura, pero al mismo tiempo también soy muy cauto en entusiasmarme mucho porque las cosas todavía no dan señales de mejoras, aunque parezca que la vacuna puede estar bastante cerca, ¿no? Jorge, la verdad te agradezco muchísimo este contacto con nosotros como siempre, ha sido muy amable. Gracias a vos. Un fuerte abrazo, que estés muy bien.